Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Justino Salvador Martínez González, docente por asignatura de la preparatoria número 5 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy vamos a trabajar la asignatura de lenguaje escrito y verbal correspondiente al semestre 1. El día de hoy vamos a estar colaborando con el tema lenguaje, lengua y habla. Bien, pues dentro de nuestra asignatura, lenguaje escrito, manejamos nuestro objetivo y nuestras competencias genéricas. Nuestro objetivo es que el estudiante, en este caso, en este tema, identifique las diferencias entre lengua, lenguaje y habla, así como los tipos y niveles de habla. Muchas veces en lo cotidiano no identificamos qué es lenguaje y de cierto modo lo comparamos con la lengua o con el habla. Y en algunos momentos se llega a prestar a como si estuviéramos tratando del mismo tema, pero en este caso no. Es por ello que vamos a tratar de llevar a cabo este tema, explicarlo y que se entienda qué es el lenguaje, la lengua y el habla. Nuestras competencias genéricas, ¿sí?, en esta asignatura es la comunicación y el pensamiento crítico. Son competencias disciplinares enfatizadas a la comunicación. Como lo mencionaba hace un momento, eh, en algunos momentos, por error, empleamos como sinónimos estas terminologías que es lenguaje, lengua y habla, pero sabemos de antemano que tienen una diferencia, cada una de ellas se enfoca en un apartado, ¿no?, de nuestro habla, de nuestro lenguaje, ¿sí?, y de nuestra lengua. Por un lado, pues, sí, la lengua es el sistema que empleamos para comunicarnos. Eso es lo que nosotros comúnmente hacemos, tratar de comunicarnos, y en ese sentido empezamos a usar signos lingüísticos. Por otro lado, dice, tenemos el habla, es la expresión verbal del lenguaje. De eso se desprende el lenguaje. Y el lenguaje es todo lo que nosotros usamos para expresarnos como seres humanos. Tenemos que estar en constante comunicación, o estamos siempre interactuando con personas, con amigos, con familia, y en ese sentido tenemos que comunicarnos. El lenguaje, pues como si bien lo vemos aquí, es la facultad que tiene todo individuo para expresarse a través de las palabras. También nos expresamos a través de movimientos, de gestos, de articulaciones, de signos. Entonces vamos a explicar acá este tema. Primero vamos a hablar de el lenguaje. El lenguaje, como lo vemos aquí en este concepto, es un conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. Es un conjunto de códigos con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Bueno, en ese sentido, los conceptos que tenemos aquí nos quieren dar a entender que nosotros como seres humanos nos comunicamos a través de señales, nos comunicamos a través de signos, porque queremos dar a entender a nuestro receptor, en este caso en el proceso de la comunicación. Tenemos un emisor, tenemos un receptor. El emisor es el que, de cierto modo, en primer plano, ¿sí?, genera un mensaje, codifica un mensaje hacia el exterior que va a ser escuchado o va a ser transmitido hacia un receptor que va a decodificar el mensaje, va a entender nuestra comunicación. Entonces, nosotros, como lo dice el lenguaje, codificamos, somos los encargados de codificar signos lingüísticos que sirven para interpretar
lo que nosotros queremos dar a entender. Alguna expresión de sentimiento, alguna expresión de, pues, de emociones, una expresión de solo información, ¿sí? De cualquier tipo, nosotros la pensamos, la exteriorizamos de esa forma, a través del lenguaje. Tenemos diferentes tipos de lenguaje. Para llevar a cabo la comunicación, tenemos varios lenguajes o tipos de lenguajes. El primero de ellos es el lenguaje kinésico. Nosotros, al comunicarnos, al interactuar con nuestros semejantes, con nuestros amigos o familia, compañeros de trabajo, llevamos a cabo diferentes tipos de lenguaje o podemos usar al mismo tiempo diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje kinésico, por ejemplo. Este se caracteriza por emplear movimientos corporales, gestos y en algunos autores también lo conciben como el lenguaje mímico. Y el lenguaje kinésico, perdón, el lenguaje kinésico es aquel que nosotros ocupamos diariamente en nuestra vida cotidiana cuando de cierto modo saludamos a una persona, ¿sí? Le damos cierta asertividad a algo, ¿sí? Usamos ese lenguaje kinésico a través de señas, a través de movimientos, gestos, articulaciones de nuestro cuerpo, de nuestra cara, de todo lo que tenga que ver con nuestros movimientos corporales son parte de ese lenguaje kinésico. Bien, el siguiente lenguaje es el lenguaje icónico. El lenguaje icónico se caracteriza porque en este lenguaje no va a haber, o en su mayor complejidad, ¿sí? No existen letras, no existe un mensaje como tal, simplemente un icono. Por eso se llama lenguaje icónico. El lenguaje icónico se representa a través de signos, a través de símbolos, ¿sí? Y nos da a entender un mensaje, nos brinda una información. Y aquí tenemos en esta presentación algunos ejemplos que tienen que ver con el lenguaje icónico, ¿sí? Tenemos ahí muchos iconos que nos brindan información. Por ejemplo, el muy conocido, el icono que tiene el monito en silla de ruedas, pues quiere decir que ese espacio es para personas que tienen alguna complejidad en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos da la información de determinado momento, pero sí encierra la información dentro del icono y de esa forma se exterioriza. Otro de los tipos de lenguaje tenemos el lenguaje proxémico, el lenguaje verbal. El lenguaje proxémico dice, según nuestro concepto, que se caracteriza por la cercanía que hay entre el emisor y el receptor, la distancia social que hay entre ambos, como lo vemos aquí o lo ponemos en este ejemplo de imagen, ¿sí? Hay una persona abrazando, entonces a ese tipo de lenguaje se le conoce como lenguaje proxémico, cuando damos un abrazo, un apapacho, una caricia, ¿sí? Es lenguaje proxémico. Bien. El lenguaje verbal. Este lenguaje, pues, es el más común, ¿sí? El que el ser humano utiliza, lenguaje oral, lenguaje verbal, ¿sí? Se encuentra de forma escrita y de forma oral. ¿Por qué? Porque lo podemos ver ahí en ese reflejo de transitar la información hacia el exterior. Emisor, receptor. Entonces ahí encontramos ese tipo de lenguaje verbal, y se representa de forma oral cuando nosotros estamos platicando entre amigos o hacemos una llamada telefónica, ¿sí? Es lenguaje oral. El lenguaje escrito se manifiesta pues a través de un texto, un email, no sé, alguna red social cuando escribo un mensaje. ¿Sí? Es lenguaje escrito, ¿sí? Son los sonidos, las palabras ordenadas para transmitir un mensaje, como lo vemos acá en la imagen de ejemplo. Y
El otro término es la lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua, pues nosotros como seres humanos tenemos un órgano, ¿sí? Un órgano que nos ayuda y nos facilita poder comunicarnos. Entonces, dentro de la lengua dice que es un sistema gramatical, ¿sí? Es un sistema léxico y sonoro. ¿Por qué? Porque escuchamos la parte del sonido, a eso se refiere lo sonoro. Léxico es, nosotros determinamos la forma de la estructura de las palabras, de las oraciones. Aquí entra esa parte léxica, nuestro vocabulario, la gramática. Y relaciona un conjunto de signos en un orden específico. Esto va a estar relacionado de esa forma. Sus signos básicos, pues como lo mencionaba en este momento, son las palabras, todas las palabras. Organizamos esas palabras a través de un texto, a través de un discurso, ¿sí? Organizamos ese tipo de palabras. Se considera lengua o idioma, incluyendo a la totalidad de los dialectos también. La lengua, pues es un producto de una convención social y constituye una herencia cultural. Nuestro español, nuestro lenguaje, ha sufrido diferentes cambios y dentro también de nuestro lenguaje encontramos mucho léxico proveniente de otros lugares, de otros países. Entonces, el léxico se ha diversificado en nuestro español. Tenemos o usamos a lo mejor cotidianamente palabras en latín, palabras del griego, regularmente, ¿no? Porque cuando una persona tiene un bebé, a lo mejor utiliza una palabra en griego o en hebreo, no sé, por ejemplo, le pone a su hijo Moisés, esa palabra pertenece al orden bíblico. Entonces, esa palabra es oriunda o es originaria de otro país. Y de esa forma se diversifica nuestra lengua. Esta se adquiere de forma natural. Nosotros cuando comenzamos a hablar, la adquirimos de forma natural, aprendemos nuestro idioma, nuestro lenguaje, ¿sí? Nuestra lengua. Y todos estamos capacitados para aprender cualquier lengua. El español, el inglés, el portugués, el francés, etcétera. Cualquier idioma, nosotros tenemos esa capacidad como seres humanos de aprender. Y por último, el habla. El habla es otro término de esta presentación y en este sentido, el habla dice que es la realización concreta de la lengua hecha en cada momento y por cada individuo. Es el uso peculiar que hace la lengua cada tipo de individuo para expresarse oralmente. Lo que nosotros hacemos cuando nos expresamos, utilizamos un tipo de habla. Tenemos diferentes tipos de habla. Va a depender de nuestro léxico también, ¿sí? De nuestro vocabulario, de lo que nosotros tengamos como conocimiento, como aprendizaje, y de eso depende también nuestra forma de hablar, que en este caso es el habla. Y tenemos diferentes tipos de habla. Tenemos el habla común, el habla científica, el habla culta, el habla literario y el habla vulgar. Estos son los diferentes tipos de habla. Quiere decir que nosotros como seres humanos podemos expresarnos en cualquiera de estos niveles de habla, en cualquiera de ellos. Nos podemos expresar en la parte vulgar o de forma literaria, de forma culta, científica o coloquial. Cualquiera de ellos nosotros estamos capacitados para usar. Por ejemplo, bueno, en este caso, el habla coloquial o familiar es el habla típica, dice, tal cual brota, es natural y espontánea, y que presenta la cotidianidad de las personas, sus usos, sus costumbres, su origen. El habla científica. Esta necesita o requiere de
un conocimiento más amplio, un conocimiento más especializado. ¿Por qué? Porque dice que se caracteriza por su formalidad, es más formal y usa símbolos, usa términos correspondiente a cualquier área de la ciencia, cualquier área del conocimiento. Se utiliza para transmitir el conocimiento científico. El habla culta, por su parte, es un sistema de habla empleado por personas cultivadas, dice. Por eso es un tipo de habla culto. Este se caracteriza en el tipo de habla en aquellas personas que tienen un grado académico, si tienen un grado de estudio más amplio, ¿sí? O más especializado también. Aquí en el siguiente tipo de habla, ¿sí? Es el habla literaria. Es el utilizado por los escritores para hacer gozar, armonizar y vivir su medio. En este caso hablamos del lenguaje literario, todo texto literario, ¿sí? Una canción, un poema, una poesía, ¿sí? Son textos literarios que de cierto modo en su estructura, en el contenido de ese texto, que se arma para exteriorizar ese mensaje o la información hacia alguien más, pues está tratando de un texto diferente a todos los que vemos aquí. Explica, dice literariamente hablando, lo que piensa o lo que cree. Y por último, el tipo de habla vulgar. Este tipo de habla es escaso, dice, es pobre, es un vocabulario muy pobre, que se reemplaza por gestos, por palabras groseras. Cuando una persona habla y utiliza muchas muletillas, también la repetición de términos, el uso de expresiones locales, e incluso llegando hasta los barbarismos. Ese es el habla vulgar. Bien, pues ese es el tema que tratamos el día de hoy, lenguaje, lengua y habla, correspondiente a la asignatura de lenguaje escrito y verbal. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es toda la parte del tema. Gracias. Tenemos acá también nuestra bibliografía utilizada para esta presentación. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.